Buenas noches, bienvenidos a un Inimputables muy especial. Como ven, no hacemos lo mismo que todos los martes, nos mudamos y esta vez el estudio está funcionando nada más y nada menos que en el Ministerio de Justicia. No estamos con el ministro, pero sí podría decir que con el hombre fuerte de este ministerio, y ese va a ser uno de los puntos que vamos a estar hablando a lo largo de la noche. Tiene solamente 33 años y fue una de las irrupciones, ahora le voy a preguntar a mis compañeros también, que más ruido hizo en el escenario judicial. Para algunos es el responsable de uno de los fracasos más importantes en la iniciativa judicial que tuvo este gobierno, hablamos de la reforma. Para otros es el hombre que llegó para terminar con los viejos vicios y negocios de la corporación judicial. Amado por muchos, odiado por otros tantos. Estamos con Julián Álvarez, secretario de Justicia de la Nación. Bueno, bienvenido a Inimputables. ¿Qué tal, Romina? ¿Con qué parte de la presentación te podemos tutear por una cuestión de evitar falsas formalidades y de edad? ¿Podemos tutearte? Por supuesto. ¿Con qué parte de la presentación te quedás? No, con la parte de que estamos haciendo una transformación profunda en el sistema de justicia. Creo que estamos trabajando generacionalmente con el ministro Alac en igualdad de condiciones, yo como secretario de Justicia y él como ministro, y creo que esa retroalimentación es muy importante para este ministerio, que era un ministerio de justicia que en otros momentos fue olvidado. Yo me acuerdo cuando discutíamos del Código Civil y Comercial, que muchos juristas me decían que iban a discutir el Código al Ministerio de Economía en la década del 90. Bueno, hoy tenemos un Ministerio de Justicia fuerte y eso lo hace la retroalimentación que tenemos, que es también generacional, con el ministro de Justicia, Julio Alac, ¿no? Arranco con la primera pregunta que tenía que ver con la presentación y no con la relación con Alac, que ya la vamos a tratar en un ratito. ¿Qué pasó con la reforma judicial? Porque hay muchos que encuentran, digo, sobre todo los que trabajamos en temas de judiciales, como el origen del enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y parte de la Corporación Judicial en esa intentona que finalmente creo no llegó, digamos, en ninguno de sus 6 puntos a nada concreto o algo vinculado al ingreso, pero muchos ven ahí como el fracaso rotundo, donde muchos que se consideraban más cercanos al gobierno, que no generaban demasiado ruido, se plantaron y dijeron hasta acá llegamos. El ejemplo de ponerles cámaras de casación al contencioso administrativo, al fuero de la seguridad social. ¿Haces alguna autocrítica respecto de una iniciativa que particularmente se caracterizó como tuya? Mira, a ver, muchas cosas dijiste. Muchas cosas, hablo mucho y rápido. Sí. Primero que lo que nosotros denominamos bajo la sentencia, valga la redundancia, democratización de la justicia, no es lo mismo que cualquier otra medida de gobierno, porque estamos hablando de algo que es un proceso en sí mismo, no es una meta de llegada. Entonces, hablar de que ese proceso está concluido creo que es falso. No es lo mismo que, a ver, por poner otro ejemplo, que YPF o Aerolíneas Argentinas, ¿no? Que también lo realizó este gobierno. YPF y Aerolíneas Argentinas tienen mediciones cuantitativas, cuánta nafta producen, cuántos vuelos hay, cuál es la función también social que esto y en la interrelación que esto tiene. Acá estamos hablando de un poder que tiene un poder entero del Estado, que es el Poder Judicial, que tiene miles de operadores dentro del poder y fuera del poder a través de un conjunto de normas jurídicas. El proceso que se inició con la llamada democratización de la justicia, aquel 9 de diciembre del 2012, cuando la presidenta dijo en Plaza de Mayo, tenemos una deuda pendiente como democracia, tenemos que democratizar la justicia, es un proceso que hoy estaba continuando. Si vos analizabas en ese momento cuáles eran las medidas que dentro de la justicia se podían llevar adelante, incluso estaba esta reciente, que es la sanción del Código Procesal Penal, junto con la sanción de un Código Civil y Comercial, un digesto, leyes para los consumidores, etc. Entonces, yo creo que, si querés después te lo puedo desarrollar, cuál es la estrategia del gobierno para generar esta democratización del sistema de justicia, tiene que ser analizado conjuntamente. Incluso tiene que ser analizado el año 2013 y el 2014 con los principios de la gestión de este gobierno, cuando terminó con la Corte adicta, que es la nefasta Corte de la década del 90, y modificó
y modificó el sistema de elección de jueces de la Corte. Entonces, creo que eso que tiene inicio hace 10 años, ¿no? De inicio con un debate profundo sobre una justicia basada en los derechos humanos, después de la formación de distintos cuadros jurídicos a la luz de esta característica de derechos humanos, tuvo su momento y lo tiene actualmente en esto que es la modificación del sistema de justicia de la República Argentina, encuadrada en el inicio del siglo XXI, que es lógico y conducente que esté sucediendo. Pero, digamos, no repasaste, solo reflexionaste o pensaste. Si hiciste esta autocrítica respecto de las formas. Muchos leyeron también en ese momento que la intención era, por ejemplo, ponerle una cámara o ponerle, digamos, una instancia superior a la Cámara Civil después del enfrentamiento con Clarín. Claro, porque muchas lecturas son coyunturales de los momentos que se viven y funcionales a las discusiones. Hoy se intenta hablar de una guerra judicial cuando en realidad no existe tal guerra. ¿Cómo puede existir en un sistema democrático una guerra entre uno de los poderes con otro poder del Estado? Los poderes funcionan con un sistema, que es el sistema democrático y tripartito de poder. Ahora, guerra es lo que le interesaría a Clarín y La Nación que sucedan, es la coyuntura de hoy. La coyuntura de ese momento era generar también una batalla o la batalla judicial en el sentido de esa coyuntura. Yo creo que lo que hay que analizar es el sistema de justicia que tenemos, qué pasó desde la vuelta de la democracia y qué sistema queremos y a dónde vamos. En ese sentido, nosotros hace 4 años empezamos en este ministerio en el 2010, Julio Alaca empezó en el 2009, 2010, nos diseñamos una dinámica de trabajo que consistía en 3 fases. La primera, los códigos de fondo, código penal, código civil y comercial, y digesto. La segunda, la estructura del sistema, que fue lo que se discutió el año pasado en estos 6 proyectos que vos estabas hablando, que modificar la estructura significa todo un proceso. El ingreso democrático está sucediendo, declaraciones juradas está sucediendo, lo de la casación, se está creando la nueva casación nacional, es creo que una discusión que podemos tener, para mí es conducente en el marco de la cantidad de causas que tiene la Corte. Bueno, el voto popular del Consejo de la Magistratura, se declaró la inconstitucionalidad de esa parte, pero la ley del Consejo de la Magistratura tiene su nuevo reglamento, tal es así, los concursos se ven que se están acelerando. Son 6 leyes que modificaban la estructura del sistema judicial. Y ahora estamos con los códigos, en esa tercera fase, con los códigos procesales. Entonces, sancionamos el Código Procesal Penal, que era una deuda pendiente de la democracia, y tenemos que sancionar también un Código Procesal Civil y Comercial, que es algo que falta. Entonces, en ese marco tiene que ser analizado. Y en ese nivel de discusión y debate es el que estamos, y es en el nivel que se va a mirar esto dentro de 20 años. Hoy se lo mira en función de un hecho concreto, no sé, Bonadío, hablaremos después. Una foto. Creo que hay que analizarlo en términos históricos y de lo que significa para nuestro país. No todos los años se modifica un Código Procesal Penal. Se intentó en el 87 y Alfonsín no pudo. Se intentó en el 91 y Menem no pudo hacerlo, aunque quiso generar un código de esta característica. Y hoy, hace muy poquitos días, en el 2014, después de 30 y pico de años, se logró sancionar el Código Procesal. Igual hubo un código de este gobierno en el año 2007 que se dejó para mejor oportunidad y luego del fracaso que vos ves como un triunfo de las políticas, se empezó con la modificación del código. Respecto del código, tengo 2 o 3 juntitas. ¿Cómo lo van a implementar? ¿Dónde va a ser el espacio físico que trabajen los fiscales que se están creando? ¿Y por qué no hay una policía judicial? Bueno, ¿cómo lo vamos a implementar? Es algo que queda para la comisión bicameral. El código crea una comisión bicameral para analizarlo. O sea, nosotros entendimos que el código tiene 2 fases. Una cosa es el código, las normas que lo instituyen, y otra cosa es la implementación. Siempre se dijo que no se podía hacer porque la implementación era de imposible cumplimiento por la cantidad de recursos que se necesitaba. Bueno, eso no obstaculizaba a que tengamos el código. Hoy tenemos el código. Ahora tenemos una fase concluida, ¿no? Y un éxito de la democracia, pasar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Bueno, acá suponemos que los televidentes saben de todo lo que estamos hablando, ¿no? Bueno,
un éxito de la democracia. Ahora tenemos que discutir cómo lo vamos a aplicar. Bueno, es la discusión que se viene en este momento. Yo creo que hay que debatir dónde está el delito, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita? ¿Debatir dónde está el delito? No, ¿dónde está el delito que le importa a la gente? Ah. ¿Dónde está el delito que le importa a la gente? ¿Dónde está el delito que le importa a la gente? Bueno, ¿en dónde? ¿En el narcotráfico, en el NOA? ¿En la capital federal con los delitos de los motochorros? ¿En qué lugar se discute lo que le importa a la ciudadanía, que es acelerar la resolución de conflictos para que los delitos no sean impunes? ¿Dónde está eso? Bueno, esa discusión la pueden dar los senadores que representan a todas las provincias. Por eso se creó una bicameral diciendo, bueno, vamos a empezar por acá, por este lugar. Cuando esté debatido eso, se empezará a aplicar. Digo, no, sin ningún inconveniente. ¿Cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta es ¿cómo van a resolver el espacio físico necesario para los fiscales? Bueno, el Estado, cuando Cristina comenzó a hablar con esto de lo que era la sintonía fina, creó una agencia de bienes del Estado que se llama el AVE, el viejo ONAVE. El ONAVE antes administraba solo los bienes que no le interesaba a ningún ministerio. Ahora administra los bienes de todos los ministerios. Y eso nos permitió, por ejemplo, en este Ministerio de Justicia, reducir la cantidad de inmuebles de 70 y pico, había muchos alquilados, a 30 y pico. Inauguramos un edificio en Tandón, etc. Nosotros estamos haciendo la nueva Cámara de Casación, en donde hay la reincidencia. Estamos haciendo en la Universidad de La Matanza, se está anunciando próximamente unos juzgados nuevos para una justicia federal, que sería en La Matanza, que es muy importante. Y están los bienes del Estado, las oficinas del correo, muchas oficinas vacías que están en disposición para utilizar, que van a poder utilizarse en esto que es la aplicación del nuevo Código Procesal. Faltaba lo de la Policía Judicial. ¿Por qué no hay una Policía Judicial en el nuevo Código? Bueno, la Policía Judicial es algo que se puede, el Código es perfectible, ¿no? Lo mismo dijimos del Código Civil. Yo creo que lo central del Código es distinguir entre el juez que tiene que dictar una sentencia y el fiscal que tiene que realizar investigaciones. La discusión de la Policía Judicial fue una discusión existente dentro del Código, pero nosotros creíamos que generarle una estructura de semejante envergadura incluso iba a hacer menos factible esto que es empezar a tener un Código Procesal Penal. Por eso, como queremos realmente empezar a tenerlo y no hacer discusiones y generar leyes paranoicas para que no se apliquen, bueno, tenemos el Código. Ahora discutamos dónde lo aplicamos. Después, seguramente, y es necesario, se tendrá que discutir la creación de una Policía Judicial. Yo hoy pensaba de todas las instituciones que en algún momento el gobierno intentó modificar o darle una impronta distinta. Podríamos decir que el Poder Judicial es una de las menos afectadas hasta ahora. El gobierno intervino en su momento en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas de Seguridad, en la Iglesia, en los sindicatos, y el Poder Judicial parece en muchos aspectos inconmovible. Me acordaba, haciendo un repaso de las cosas que no se pudieron reformar por parte del gobierno, los jueces siguen sin pagar ganancias, los mecanismos de ingresos se han ayornado un poco, pero por iniciativa de los propios jueces. Recordemos que también la Corte declaró inaplicable ese aspecto de la reforma y la Corte lo está aplicando según sus propios parámetros. ¿Qué es lo más difícil de afectar de la familia judicial y por qué? ¿Por qué el gobierno no logra romper esa dinámica de una corporación que podría ser afectada como otra? Yo creo que pensar que solo un gobierno, cualquiera que sea, ¿no? Digo, este gobierno o cualquier otro, puede modificar todo un sistema como el sistema judicial que está hace 150 años funcionando de una misma forma, digo, por 2 o 3 años de discusión, es algo que una hipótesis que yo no estoy puesto a afirmar y creo que ninguno de nosotros podría afirmar. Hace 150 años que viene funcionando de una forma, hubo dictaduras militares, el Poder Judicial nunca cerró, avaló gobiernos dictatoriales como la Corte del 30, volvimos de la democracia, tuvimos muchas deudas que vamos saldando y una de las deudas que tiene la democracia es el Poder Judicial como debate y como discusión y como apertura. La apertura de uno de los poderes del Estado, el escrutinio público de uno de los poderes del Estado. En esa dialéctica se van realizando las medidas y los debates y la discusión. Vos podés tener, como tenés ahora, un Código Procesal Penal o un Código Civil y Procesal de última generación, lo podemos llamar, adecuado al siglo XXI, pero podés tener 1000 jueces que no lo aplican porque están
criados y estudiaron bajo otra dinámica y hace 30 años, 20 años con otras logias. Entonces, no es solamente un código. Es un código, es los recursos humanos, son los operadores judiciales que operan el sistema. Es mucho más profundo y es a largo plazo. Por eso yo creo que analizarlo a corto plazo, decir, ¿qué pasó con esto? Y bueno, el tiempo, Cristina lo dijo una vez en uno de sus discursos, creo que fue en Santa Fe por el Día de la Bandera, que dijo, esto es como el agua, es inevitable, ¿no? Digo, se va a ir colando en la estructura de este sistema. Ahora, teniendo en cuenta el tiempo en el que se está aplicando estos cambios, estas reformas, hoy podemos decir que estamos más cerca de aquella justicia que convalidó la dictadura militar o más cerca de la justicia moderna, democrática que pretende este gobierno. Yo creo que estamos cerca de una justicia moderna y democrática porque existe el asidero social dentro de la propia justicia. Los jueces de hace 30 años eran jueces, te lo pueden contar, digo, los propios jueces eran asociales, parecía que no pertenecían a esta sociedad, que bajaban, lo ves en la propia estructura de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? esos bancos de iglesia, el estrado arriba donde el juez venía a decir la única y verdadera. Claro, el tribunal realidad. es el palacio, ¿no? Claro, el tribunal se llama el palacio. Bueno, los bancos y las cruces también siguen. Los bancos tipo iglesia y las cruces siguen presidiendo los tribunales. Bueno, pero yo digo, no hay problema que haya cruces en los tribunales, depende, no hay ningún inconveniente. Lo inconveniente es que esos jueces se sientan que no son parte de esta sociedad. Y hoy los jueces se sienten parte de la sociedad. Y creo que ahí, yo una vez lo dije, cuando Néstor bajó los cuadros, ¿no? Cuando bajó los cuadros en la ESMA... en el colegio militar. El colegio militar, ¿no? Cuando bajó los cuadros en el colegio militar, también se empezó a transformar la justicia y empezaron a tener todos los jueces una visión de consenso que hoy es unánime en base a los derechos humanos. No es menor eso. Ahora yo te pregunto, perdóname, ¿no? Porque no quiero dejarlo pasar. ¿Por qué se niega un malestar evidente entre el gobierno y cierto sector de la justicia? No lo querés llamar guerra, pero digo, los que caminamos todos los días tribunales y los que tenemos como interlocutores a muchos de los actores de esto que no querés llamar guerra y no sé cómo llamarlo, enfrentamiento, malestar o lo que fuese, sí reconoce una parte que el gobierno no quiere reconocer, que algo pasa. Que algo está pasando. No, nosotros denunciamos que algo pasa, digo, lo dijo el jefe de gabinete. Vos has dicho que nadie usa la teoría del escudo, que es avanzar para después excusarse cuando lo denuncian en magistratura. Y discutamos los casos concretos, podemos discutir Bonadío, podemos discutir Código Procesal Penal. Yo creo que son cosas distintas, ¿no? Creo que tenemos que segmentar la discusión. Y creo que ante el escenario político en el cual vivimos hoy, en este momento, 9 de diciembre, ¿no? Del 2014, donde la presidenta de la Nación, después de 11 años de gobierno, tiene reconocido por la oposición más de 40% de imagen positiva, no sé cuánto, tanto hasta de intención de voto, sabiendo que no se puede presentar a presidenta, el 49 y 48% de los argentinos dice que la votaría a Cristina, ¿no? En ese escenario, donde Clarín y la Nación no pueden disponer de la oposición política por su ineficiencia, porque están todos peleados entre ellos, se intenta generar un conflicto en diciembre, cuando no aparenta existir un nuevo conflicto policial, no aparenta existir un nuevo conflicto con saqueos, etc. En diciembre, con el Poder Judicial. Pero eso no lo puedo hablar nunca. La popularidad de la presidenta no la inhibe de ser investigada en caso de que se sospeche de un delito. Por eso, digo, segmentemos la discusión, porque si yo te estoy discutiendo una cosa y después vos me hablás de otra cosa, yo no tengo problema en hablar de eso. Ahora, estoy hablando de la discusión macro. La discusión macro es la situación política en la que nos encontramos. En lo que viene se elige presidente. Cristina no puede ser candidata a presidente y, sin embargo, hay un sector muy importante de la sociedad que la única referencia política que ve es la de la presidenta de la Nación. Y una oposición que no tiene capacidad para darle un debate de la agenda política. Ahora voy al código procesal. Los más suspicaces dicen el momento que se aprueba, lo tan ágil que se aprobó, sí. Y dicen, bueno, esto es la plataforma legal para llevar a cabo el copamiento en la justicia. Claro. Y la cara visible que ellos ponen como el copamiento de la justicia es la procuradora Gil Carbó. Bueno, esto, digo,
Para ponerte otro parangón de comparación. El año pasado, cuando estaba parado el Consejo de la Magistratura, era el gobierno para el Consejo de la Magistratura, no quiere designar jueces. Este año que funciona el Consejo de la Magistratura, estuvieron todo el año diciendo que estábamos copando la justicia. Lo cierto es que en el año 87 había un ideal por Mayer, que era el mejor, y es uno de los, en nuestra historia jurídica, el mejor procesalista penal de la Argentina, un ideal que no lo pudo cumplir Alfonsín. En el año 91, hasta en las propias declaraciones de los legisladores de ese momento, en las taquigrafías, dice, bueno, no es el ideal, pero algo avanzamos. Hoy logramos sancionar este Código Procesal Penal que no hay un solo jurista en la Argentina que salga a decir que está mal. Todo lo contrario, dicen esto es bueno y es bueno para nuestra sociedad. Lo votó y sin solo embargo el dice que no van a... Solo el oficialismo. Vos fíjate en la oposición. No, pero digo, dijo que decir, no estaba perfecto, pero no porque... 87 había consenso, 91 hubo un poco más de consenso, ahora hay no había solo el consenso oficialismo. en el 87 ni en el 91. Sí, porque claro. no se sancionó el código. Había no pasamos consenso en de tener un hacerlo. sistema inquisitivo a un acusatorio. Pero ¿por qué no se hizo? Por la debilidad propia del gobierno de Alfonsín, digamos, estamos hablando del 87. En el 91... En el 91 Menem cambió algo. Menem cambiaron el código que tenemos Yo creo ahora. que no hubo está nunca una cambiado voluntad por el política 92. tan determinante como la que tiene. Si vos Pero quiero decir, voluntad política podría haber habido si hubiera un poco más de consenso. Pero pregunta si no nace, digamos, esto con una debilidad de origen, ¿no? Al no tener falta de consenso en un tema tan importante. Digo, y pasó también Mirá, con esto, el resto de los nos pasa de los con todas las códigos. leyes. Creamos el fuero de defensa del consumidor. No, la ley de medios salió por más consenso. La ley de La ley de servicios medios audiovisuales, sí, tuvo más consenso. Sí, Mucho más consenso. sí. Digo, que para el kirchnerismo es una cuestión importantísima, fundamental, tuvo mucho más Digo, consenso. hombres que han venido Bueno, peleando yo te por digo- ese sistema, Sí. por pasar, digamos, al sistema acusatorio, históricamente no lo han acompañado y no lo han votado porque entendían justamente que era el caballo de Troya para entrar los 1000 y pico Yo no de creo que es así. nombramientos. Yo te puedo sí. analizar las últimas 6 leyes que se sancionaron y en estos 3-4 meses, y bueno, ¿cómo hacen para explicarme la oposición que están todas mal? ¿No? Y que en todas declararon que eran buenas leyes, la defensa del consumidor. ¿No? Que buena ley, votan, no. La del Código Penal se incluyeron 50 modificaciones. La del Código Civil. El Código Civil, después de 150 años, la Argentina tiene un nuevo Código Civil. Más de 300 modificaciones hicieron en el Senado propuestas por la oposición y no lo votan. Estamos hablando de otro nivel de discusión. Cuando se dio la ley de medios, la caracterización política de la Argentina era distinta a la que es hoy. Digo, hoy la oposición, la única herramienta que tiene en términos de discusión política es oponerse por oponerse. No presentarse al recinto o una discusión. Por eso, ya termina hasta no siendo funcional el propio que ley de la Nación. Y dicen, bueno, busquemos otro enemigo. Y buscan en el Poder Judicial. Suciando, intentando generar un megaconflicto. Y yo creo que esto es peligroso para la democracia. Es peligroso para la discusión de gobernabilidad, el intento que está haciendo que ley de la Nación. Estamos acostumbrados porque los hace todos los fines de año, ¿no? En general. Pero a ver, no entiendo. Entonces no hay... Sí, es coletazo. Sin duda. No hay conflicto, Sí. digamos, con el Poder Judicial y es un armado de los medios interesados en generar cierta inestabilidad hacia diciembre. ¿No es, Hay un ¿no es conflicto. ingenua esa mirada? No, hay un conflicto. Y el conflicto se da en que estamos cambiando el status quo. Entonces es inevitable. Es inevitable. Lo tenés vos en tu casa cuando construís y decís, estoy construyendo, que no hay nada más traumático para una persona que construir su propia casa para cambiarla, pero después estás en una casa más linda, con otra, entra más luz, digo, estás más cómodo en esa casa. Bueno, eso es lo que está sucediendo. Hay una situación conflictiva en términos de que el sistema se está modificando. Y ese proceso en el cual se modifica el sistema, hay que tener mucha voluntad política para realizarlo, pese a los costos que eso puede significar, analicémoslos, y mucha determinación, y creo que es el momento histórico apropiado y que estamos a la altura de las circunstancias. Ahora, analicemos los costos concretos de ese cambio de estructura y de Pero sistema. ayúdame, digamos, ¿serían funcionales los determinados jueces a estos medios que vos estás haciendo referencia para generar esta inestabilidad? Porque quienes accionan Sí. en tribunales son los jueces, ni Clarín ni No La tengas Nación, dudas. hasta donde yo sé. Y mirá, no analicemos son- los diarios de, no- del no son sábado y nombrados domingo, jueces. los pronósticos y veamos qué pasa. De este sábado y domingo, de todos los... Veamos, yo creo que sí. Mirá, OTESUR, que hablabas recién.
tapa de Clarín durante una semana seguida. Una semana seguida Se la tapa del diario investiga, Clarín. se investiga por lavado a una empresa a la presidenta. No se investiga por lavado a una Sí, empresa a la presidenta. sí, No, sí. no. Faltan Sí. 2 balances en una inspección general de justicia. ¿Leíste que el requerimiento del no tiene- fiscal? Sí, ¿Y? sí, no se ¿Leíste investiga la por lavado. ¿Vos lo denuncia? leíste? Sí, claro. ¿Leíste la Me denuncia de resulta Margarita extraño porque Stolbizer? hay secreto de sumario. Yo sé lo que dice el requerimiento del O sea, fiscal. los dos estamos, Pero sabemos. te- Hay secreto del sumario y los dos Vamos a ver sabemos. lo que Pero yo te voy a- No deberíamos saber, No, no, borremos no, esta parte. Pero, digamos. pero hay una diferencia. Sí. Yo soy secretario de Justicia y tengo una subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial. Vos sos periodista. Yo creo que eso lo tenemos que analizar fuertemente. Y te digo por qué. Para mí es más peligroso y más feo, si lo podemos decir. Digo, una operación de un periodista que una investigación de un propio juez. A ver. Te pregunto lo siguiente, traducí. ya que estamos. Traducí. Vamos a traducirlo. A ver. El día antes que empiece, una hora antes que empiece el debate del Código Procesal Penal, ¿sí? Vos, Omar Lavieri, Yo. difundió el llamado de indagatoria del ministro de Justicia. Yo te pregunto, Sí. te hago esta pregunta. ¿Qué efectos esperabas que tenga dar esa comunicación del llamado de indagatoria del ministro de Justicia de la Nación, ¿sí? Una hora antes, media hora antes que empiece el debate del Código Procesal Penal? ¿Te parece que no tiene Si efectos políticos? ¿Querés que te explique cómo es el periodismo? Tenemos que hacer un corte, ¿le puedo explicar? Esperá, Digo, tenemos, para. La otra cosa es... Sí, tenemos que hacer un corte y después se lo corte. explico. Queremos aclarar que no vamos a editar absolutamente nada. Esto viene así, va el corte, porque Volvemos. lo pide obviamente el canal, y volvemos en esta discusión sobre los tiempos periodísticos y por qué en ese momento y si realmente puede tener algún tipo de impacto. Me sorprendió la pregunta, pero bueno, esto es como una especie de... ¿no? Acá preguntamos y contestamos todo. Ya venimos. El secretario, antes del corte, me pedía una explicación acerca de cómo fue que yo, en Infobae, publiqué en el mismo momento que se estaba por votar el Código Procesal Penal, que publiqué que había un llamado de indagatoria al ministro de Justicia por la administración de la empresa Aerolíneas antes de ser privatizada. Es muy simple, te lo explico. Yo desde el año 92 trabajo en tribunales y me dedico a esto hace mucho. He publicado indagatorias para señores del gobierno de Menem, he contado investigaciones para Fernando de la Rúa, que también fue presidente, y desde hace muchos años cuento estos casos. Me enteré, y creas o no, uno no está calculando si se está debatiendo, si no se está debatiendo. Uno se entera de la información y va y la publica. Te puede parecer extraño, te puede parecer... La chequea, Sí, la confirma y la obviamente, publica. Te digamos, puede, ¿no? parecer absolutamente increíble, intuyo, digamos, el kirchnerismo ha manifestado una desconfianza tremenda en el laburo del periodista. Vos podés creerme que fue así. El llamado indagatoria a Julio Lac tenía fecha de 3 o 4 días antes que cuando se publicó. En el ministerio lo sabían porque había llegado la información. Y es más, primero hicieron trascender desde el propio ministerio que lo habían llamado indagatorio y luego modificaron la información diciendo que era una testimonial por el caso de Aerolíneas. Una vez que uno consigue la información, la cuenta. No hay nada más, ningún efecto... ¿Te puedo hacer una devolución? Sí, por supuesto. Omar. No, pero y sobre todo, perdón, me gustaría saber desde el gobierno qué lectura, desde el lugar que tenés, qué Yo te hago lectura haces la del lectura- impacto te que digo, puede esta tener. lectura Sí, a no es ver. del gobierno, esta lectura te la hace Tuya. Julián Aves, Dale. personal. Pero ¿qué impacto podría tener una lectura noticia así personal. una hora Mirá, antes? Recién discutíamos que en el 87 Alfonsín no pudo sancionar el Código Procesal Penal, que en el 91 Menem no pudo sancionar el Código Procesal Penal. Estábamos a una hora de iniciar el debate, ¿sí? Y una noticia de 3-4 días antes es publicada. Yo creo que sujetos tan informados como Omar Lavieri, desde hace años haciendo periodismo, es plenamente consciente
del resultado político ¿Cuál y es? la influencia. ¿Pero cuál es? que Porque intenta para los generar. que nos están Querer mirando me interesa condicionar saber. a 130 legisladores que tenían que levantar la mano. ¿Cómo? Diciendo que al ministro de Justicia que envió ese Código Procesal Penal lo estaban llamando a indagatoria. Si ustedes me dicen, conociendo esto, que el llamado a indagatoria no tiene que ver con el Código Procesal Penal, y creo que estamos, Pero el reclamo, por lo menos, el reclamo, no perdóname, diciendo la verdad de la Julián. situación. Yo te No, el hablo reclamo si lo de tenés que siempre- hacer, Yo- perdóname, perdón, perdóname. Omar, déjame decirte La algo. lectura política Sí. corresponde para el que firmó para el que Yo firmó el llamado a Empecé indagatoria. la conversación diciéndote el rol del periodismo. Sí. El rol importante que tiene el periodismo. Si vos tenías esa noticia 3, 4 días antes, ¿no? No la tenía, vos tenías yo me enteré la en ese noticia momento. 3, 4 días antes y vos la publicás, creo que fueron, si no me equivoco, 15 minutos antes que empiece el debate por el Código Procesal Penal, sabés perfectamente... Ustedes analizan el perfectamente- periodismo como si fuera ajedrez y el periodismo es muy no. parecido Es a un primero que los demás. Es muy parecido a un partido de fútbol donde perfectamente el estás significado jugando, que eso tenía. estás jugando el descenso. La idea no era dar un debate sobre el trabajo periodístico, pero sí, perdóname, esperá, Romina, es que Yo lo entiendo. en todas Sí. las entrevistas con gente nos pasa lo del mismo. gobierno sí. terminan analizando el periodismo. Sí. Ahora, y ¿qué es rol un juez juegan? el que llama a indagatoria, Eso. no Me un parece que ¿Qué es periodista. una rol? persona muy importante. Entonces, es un buen momento para el Agradezco debate. la ironía, agradezco la ironía. No es una ironía. Sí. Ante la sociedad, de cómo es el tejido. Pero si en el lees cual se va a esto, desarrollar Julián, si uno. lees esto, perdóname, dentro del periodismo, me importa mucho más, porque creo que somos anecdóticos y al final terminamos siendo interlocutores entre la gente que es la que quiere saber y la noticia. ¿Qué lectura haces justamente del que pone el gancho y pone la firma para la indagatoria con Julio Alac en este malestar que decís que no existe Bueno, una con cierto causa sector que de era la... del año 2008. Sí. ¿Sí? Que sea llamado a indagatoria el ministro de Justicia 3 días antes de aprobarse el Código Procesal Penal, inevitablemente tiene un significado. Pero esto no lo hago yo, lo puede realizar cualquier sujeto en la Argentina medianamente informado. Entonces, lo que te analizo es, eso es una discusión concreta. Y otra discusión concreta es qué significado tiene lo otro que estoy discutiendo en este momento con vos. Yo creo que tiene un significado concreto y también tiene un significado muy concreto que inmediatamente después 130 diputados nacionales hayan votado este La única programa. responsabilidad del periodista, en todo Sin caso, embargo. secretario, es no mentir. El Claro. periodista Cuenta. no tiene que mentir y tiene Yo que no llegar digo- primero antes yo- que el resto pero de los por eso periodistas. no Hay te una estoy responsabilidad en todo jugando caso la del actual, gobierno. no te estoy Pero jugando digo, la no lo actual. hizo Menem, no lo hizo Pero Menem. Omar, no te estoy Pero- jugando la actual, te estoy diciendo No, está muy que, bien. que esa interrelación que tenemos con la sociedad es una interrelación donde esa actual tiene influencia. Perdón, y y yo te devolviendo- pregunto si vos devolviendo eras el consciente de esa influencia, yo estoy seguro Yo que te, sí. te puedo contestar absoluta, como si me lo preguntara alguno de mis hijos. Digo, yo salí corriendo de donde me enteré a publicar eso. No sabía ni la hora, te juro, Bien. ni la hora, pero absolutamente. Y perdóname. Y hay un hecho que vos tendrías que saber. Sí. Te lo confieso ahora. Me enteré que ya lo tenía un medio con el que yo compito. Y fui corriendo más rápido. Con los casi 100 kilos, fui corriendo más rápido a escribirlo. Pero en serio te digo. Con el mismo sentido común, uno diría, en el manejo de los tiempos que vos de tu parte al menos ponés sobre la mesa, uno diría, bueno, plantean el juicio político y la sanción que vino después sobre Bonadío después de que iniciada una investigación que Sin tiene duda, ni más discutamos ni menos eso. a la presidenta como principal Bueno, imputada. discutamos esto. Mirá, Sí. discutámoslo porque Sí. creo que es exactamente al revés. Entonces, por eso digo, ahora, si mucha gente dice lo contrario, es más difícil demostrarlo porque tengo menos canal y menos voz, como una voz a la cual no le sale, parece que hiciera una mímica, ¿no? Digo, nosotros asumimos en el Consejo de la Magistratura con Eduardo de Pedro, con el diputado Eduardo de Pedro, en febrero. 2 días después, Bonadío lo cita indagatoria a Abal Medina en la causa que ustedes conocen. Yo dije, esto tiene relación con eso. ¿Viste cuando haces un análisis y esto? Mirá, que tiene vinculación. Nosotros ya habíamos hecho declaraciones en términos de que íbamos a investigar la conducta de los jueces y de los jueces cuestionados, de todos los jueces cuestionados. Y Bonadío era uno de ellos. ¿Qué pasó con esa causa? Tan mal llamado indagatoria estuvo. Mirá que lo apartaron de la causa Bonadío, ¿no? El resultado de la propia Cámara. Bonadío es el juez con más sanciones dispuestas por la Cámara que existen dentro de Comoropi. 20 de marzo,
Ponemos en el temario la discusión de la causa Tandanor. Está en el temario, solicitamos que se lo cite a Bonadío a declarar. A la tarde, Bonadío lo eleva a juicio a Guillermo Moreno por abuso de autoridad. ¿Qué pasa con esa causa? Lo apartan de la causa. Yo ahí dije, era verdad, cada vez que hablamos de Bonadío en este consejo, él actúa judicialmente. Miren lo terrible que es esto, ¿no? Que un juez motive su conducta. Lo mismo está implícito en la discusión de la guerra. Si hay una guerra, ¿qué es? Porque los jueces toman decisiones a partir de las cosas que le pasan por fuera de la causa. Pero entonces hay. Te hago una pregunta, vos decís, hay una guerra. Pero Entonces, blanquémoslo, porque si no parece que estamos discutiendo, hay un conflicto. Y con Bonadío es que te lo estoy escribiendo en este momento. Sí. El 20 de marzo pasó eso. 7 de agosto, otra causa en el Consejo de la Magistratura contra Bonadío, hemofílicos. También, tremenda la causa. ¿Sabes qué hace Bonadío al día siguiente? ¿Sabes qué hace? Lo procesa a Vudú por un 0,8. Pero Álvarez... A mí me pregunta, bueno, yo quería preguntar algo. Déjame ¿Toman las decisiones o utilizan los tiempos de esas decisiones? Es decir, da la impresión que te acabo de hablar de dos causas donde termina siendo... donde las decisiones que tomó son malas decisiones. Porque la Cámara lo termina apartando de la causa. Fue la de Vudú, no. Pero confirma la elevación a juicio. Yo te digo que cualquier hijo de vecino se da cuenta que procesar a un vicepresidente por un 0,8 es por lo menos una operación política. Pero ahí está la Cámara. Por lo menos. Pero la de Bonadío es esta. Entonces, bueno, en las otras dos no. Y no dije que estaba bien procesado Bonadío como me reproducieron los medios de comunicación. Perdón, Vudú. No dije que estaba bien procesado. Dije que era irrelevante esa discusión en el marco de una institución como el Consejo de la Magistratura, que tiene como objetivo juzgar a los jueces y es coercionado por un juez cada vez que intenta tratar la cuestión Bonadío, viene Bonadío y te mete una sanción a un tipo de al lado, de arriba. Cuando asumieron los consejeros ahora, el día que asumieron los consejeros, ese jueves, él allana el Ministerio de Justicia y Otesur. Ese jueves. Al miércoles siguiente tratamos la cuestión Tandanor. Al jueves siguiente se designan autoridades. Él realiza, va a un allanamiento a la FIP para buscar las declaraciones juradas. Orden de presentación. A la FIP para buscar las declaraciones juradas. Al miércoles siguiente se realiza la causa Tandanor. Se publica el procesamiento de Víctor Ortel, el director del servicio penitenciario. Yo lo único que quiero preguntar... Olvídate de Bonadío, olvídate de las cuestiones que decimos, quién es Bonadío, de dónde viene. Yo lo único que pregunto es, hay un Consejo de la Magistratura, tiene como objetivo analizar las conductas de los jueces. Che, ¿no lo podemos hacer sin necesidad de que esos mismos jueces nos extorsionen? Creo que la situación es grave y no es lo sancionamos a Bonadío porque investiga a la presidenta. Es exactamente al revés. Él investiga a la presidenta porque está a punto de ser sancionado desde febrero de este año. Entonces, eso es categórico. Y es así y es indiscutible. ¿Tiene un manejo extorsivo para vos? Pero no hay ninguna duda. Pero yo lo que a mí me sorprende es que ustedes no partan de esta base porque es incontrastable lo que yo te quiero hacer una pregunta. A ver, si no corren por niveles separados, sobre todo para no confundir al que está del otro lado, que si bien puede entender de lo que estamos hablando, tiene una preocupación. Hay un presunto delito que se está investigando, llámese de cualquiera de todos los que vos nombraste, y por otro lado, hay jueces que juegan con los tiempos en el Consejo de la Magistratura. Me parece que son dos cuestiones que mezclarlas terminan confundiendo el escenario general. ¿Los jueces son tiempistas? Yo estoy de acuerdo con vos, sí, históricamente, particularmente los federales. Ahora, ¿eso invalida el hecho de que existan delitos y que en determinado momento, o presunciones de delito que en determinado momento decidan investigar? Para nada, porque si no parece que todo lo que tratan de hacer investigando al gobierno es parte de esta operación escudo, evitando el día de mañana ser denunciados en el Consejo de la Magistratura, y que el gobierno no tiene ninguna razón lógica, fehaciente y cierta para ser investigado. ¿Se entiende? Pero, discúlpame, este no es el primer caso donde un juez investiga al gobierno o a algún funcionario del gobierno. No es el primer caso que sucedieron infinidad de casos. Hay otro juez que procesó al vicepresidente también. Y no estamos discutiendo las causas de ese otro juez. Estamos hablando de Ariel Lijo. No estamos discutiendo qué pasó con Lijo, no es que procesó... Digo,
Para nada. El hijo sería, digamos, el paradigma para mostrar que no necesariamente cuando se investiga Pero el no gobierno lo solamente denuncia en el eso, Consejo de estamos Magistratura. hablando, yo sé lo que te digo, Bonadío tuvo 69 denuncias en el Consejo de la Magistratura. ¿Sabes cuántas sanciones tuvo? 0. ¿Vos te crees que eso es casualidad? Como tampoco es casualidad que hace 40 años se viene pidiendo el Código Procesal Penal y no se sancionó. Y ahora lo estamos haciendo. Esto hay gente que le duele, que toca sus intereses, etcétera, y lo sabemos todos. Ahora, sí, no tengas dudas. Ahora, yo lo que pido es, comuniquemos esto que estoy contando. Es importante, yo les agradezco mucho esta entrevista para poder comunicar esto. Y te agradecemos, discusión. mucho que la agenda sea abierta, porque esto también hay que decirlo, que no se haya puesto ningún tipo de reparo, no hubiésemos aceptado ninguno de los 4, pero nos ha pasado que este tema no, este tema sí, en un momento tan caliente, que te hayas prestado a hablar con esta libertad y agenda abierta sobre todo. Pero, insisto, me parece que hay que partir de blanquear cuáles son las situaciones reales en una mirada donde el conflicto está latente. Yo quería preguntarle, ¿Bonadío, en la consideración del gobierno o la personal, actúa por cuenta propia o en un escenario preelectoral está posicionándose detrás de alguien? ¿Cuál es la visión? Yo creo que las dos cosas. Las dos cosas. Bonadío manifestó públicamente tener vinculación con el masismo. Él ya está operando judicialmente hace muchísimo tiempo con las causas. Tenía mucho vínculo con funcionarios del gobierno, con legisladores del Frente para la Victoria. Históricamente es esto. ¿Con quién? Del peronismo, con Aníbal Fernández, por ejemplo. Ha tenido buena relación con Yo muchos lo desconozco, miembros de este gobierno. Pero te digo, para mí es la cuestión que él no tiene un consejo de la magistratura que pueda controlar. El consejo de la magistratura hoy está en condiciones de analizar las conductas que realizó políticamente. Lo está haciendo hace bastante tiempo. Y esa situación hace que tome las medidas que toma. Y también se blinda, configura un escudo y se posiciona. Por eso digo que son las dos cosas. Hay un chiste que está circulando que la oposición va a pedir en el Consejo de la Magistratura que lo sancionen como el oficialismo a Bonadío por haber sobreseído a los secretarios de Cristina Fernández de Kirchner por enriquecimiento ilícito. ¿Le parece un chiste? ¿Le parece que es serio? Digo, es el mismo juez si es lo mismo que Tandanor, donde él tuvo connivencia, ¿sí?, en la venta espuria que hizo el Estado en la década del 90, o lo mismo que los hemofílicos, que murieron cientos de hemofílicos, los testigos que iban a declarar, que él, los hemofílicos murieron antes de que empezara la causa. No, y los testigos murieron durante la causa, porque Bonadío tardó 5 años en llamar a indagatoria, la Cámara 2 veces le dijo que estaban mal dictados los sobrecimientos, terminó dictando un sobrecimiento por prescripción, o todas las otras causas que tiene Bonadío está analizando en el Consejo. Si es lo mismo, ningún inconveniente, vamos a sancionar a quien haya que sancionar. Julián Álvarez, que está acá hablando... Son capaces de revisar si sobreseyó bien. Te lo muestro con antecedentes. Nosotros enviamos a juicio político por un dictamen mío a Axel López. Si vos me preguntás a cualquiera, y te lo pregunto a ustedes, antes que enviemos a juicio político a Axel López, ideológicamente afín a quién era Axel López, cualquiera de ustedes me hubiese dicho que era afín al kirchnerismo. Y nosotros lo enviamos a juicio político. Y yo fui el que presentó el dictamen. ¿Es verdad lo que se dice en tribunales que... Perdóname. Sí. No es algo para pasar de alto lo que acabo de decir. No, ya lo dije. Y es cierto. Sí. Estamos de acuerdo con eso. Perfecto. Si no se te repreguntan... No, perfecto. Me digo, Es que ya está esperando, ¿entendés? Sí, está esperando a ver la mío, repregunta. Le mío, saltamos todos a la yugular, se quedó como... Lo que dicen en tribunales es que ofreciste en nombre del gobierno canjear con la oposición la salida de... O sea, el kirchnerismo entregaba a Ollarvide, un hombre al que han defendido muchísimo en las constituciones del Consejo, por Bonadío y Rafecas. Déjame ponerle nombre a esto, Sí. porque si no aparece estos rumores que no nos gustan, digamos, ¿no? Lo dijo Alejandro Fargosi, ex consejero saliente, dijo públicamente que le habían ofrecido a él en el oficialismo, el Consejo de la Magistratura, este plan canje, ¿no? Bonadío por Ollarvide. Es una barbaridad. Primero que es institucionalmente tremendo si esto fuera verdad. Te acusan a vos, digo. Bueno, ya sé, por eso te lo niego categóricamente. Pero aparte Fargosi, Fargosi no hubo una votación en 4 años de gobierno de él en el Consejo de la Magistratura que vote con lo que podemos llamar el bloque oficialista. ¿En qué cabeza, qué estratega político podría ofrecerle a Fargosi una cosa de esta característica que nunca votó con el gobierno? Es una locura, es falso. Pero aparte, es falso e inaceptable. Pero aparte es una locura.
Pero bueno, como cualquiera puede... ¿Por qué están no sé, tan diga. paralizados de alguna forma los expedientes que tiene la Mira Ollarvide, que son varios, No incluso está denunciados por la propia paralizado, Cámara? no está paralizado los expedientes. Ollarvide fue citado por el artículo 20, al igual que Bonadío. La diferencia de Ollarvide con Bonadío es que Ollarvide presenta sus descargos en el Consejo de la Magistratura y se defiende, como en la causa del anillo, que él se defendió, dio una explicación y ahora está sujeto a sanción y probablemente sea sancionado ¿Ollarvide es Ollarvide mejor por juez esto. que Bonadío para el gobierno? ¿Te parece que se puede analizar que hay un juez mejor que otro? Sí, porque la Creo que consideración... no. La los Cámara calificativos son muy le claros dijo, respecto sí. de Bonadío. La Cámara le dijo Y sin embargo, para particularmente, Ollarvide no parece perdóname, bravo, Ollarvide, la consideración. Cámara directamente le dijo en la causa Joclender que era un burro que no sabía ni tomar una indagatoria. Sí. Yo pienso la gente que tiene La que forma de transitar direccionar las hoy investigaciones. un Sí, despacho y con un juez como Villafuerte Russo, Bonadío. por ejemplo, digo, cuestionadísimo juez también. Digo, yo creo que tenemos que analizar los casos concretos y realizar las sanciones. Ahora estamos discutiendo lo de Bonadío porque se nos acusa de sancionar a Bonadío, porque yo digo que exactamente al revés. Si quieren discutir lo de Ollarvide, discutimos lo de Ollarvide. No hay ningún inconveniente, digo, pero creo que está mal decir investigan a este y a este no. No, porque efectivamente Ollarvide tiene causas para ser sancionado en el Consejo de la Magistratura y probablemente lo sea. Hay que ver y analizarlo. Lo que digo en términos institucionales es que Bonadío no se defiende en las causas del Consejo. Las ningunea, no lo considera una institución. Y es la institución que juzga a los jueces. Y ahí está la cuestión, es central esto, digo. El Consejo de la Magistratura tiene como función, por el 114 de la Constitución, analizar las conductas de los magistrados. Y eso es importante que suceda. Digo, cuando a un representante del Poder Ejecutivo, a un legislador, hay un escrutinio público constante. Bueno, tengámoslo también con los magistrados. Me parece relevante que eso suceda y que lo analicemos y que nadie se sienta ofendido por eso. Ni siquiera el juez Claudio Bonadío. Yo tengo una opinión personal con relación a Bonadío que la manifiesto como ciudadano, te diría. Digo, yo cuando Bonadío era juez tenía 12 años. Ahora me acuerdo perfecto la década del 90, el significado de Bonadío, el juez de la servilleta, etcétera. Y lo veo hoy en las causas que tiene el Consejo. En el estudio que hice en estos 9 meses que estoy en el Consejo de la Magistratura de los jueces federales, no encuentro un juez más cuestionado que Claudio Bonadío. ¿Ni siquiera Ollarvide? En las causas que están en el Consejo, no. Públicamente, sin lugar a dudas, digo. Mientras se llenaba la boca hablando de Ollarvide y cuestionable la mayoría de las cosas por sus exteriorizaciones, el tema del viaje a Punta Cana, el tema del anillo, etc. Un llamado del subsecretario. Bueno, mientras eso, sin embargo, Bonadío no hablamos. Y el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito al matrimonio presidencial, digamos. Sí. Ese fue el mayor cuestionamiento, por más De la que el oposición. anillo. De la oposición. No, y de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Te hago una pregunta. No, Garrido no, ya no estaba. Estaba Noalles, que consultó con los contadores y le dijo que había 28 inconsistencias, igual no apeló. No, te digo porque no estaba ni Garrido. Mira, no conozco la causa. Si te hablo de la causa, te miento. Ahora, lo que sí sé es que se hicieron en 4 instancias distintas, incluso en la Corte, pericias, y esos fueron los fundamentos para el sobreseimiento. Ahora, Julián, te pregunto si esto, digamos, no puede funcionarle como un boomerang al gobierno, sobre todo teniendo en cuenta, insisto, este clima caldeado que se vive en tribunales, respecto de Bonadío siendo juzgado, objetado por dejar prescribir las causas, que muchos jueces puedan empezar a buscar viejas causas y desempolvarlas justamente frente al temor de que se le prescriban. Que sería lo mejor que pueda pasar es que las causas terminen. Digo, nosotros tenemos Pero ahí no van a analizarlo. leer eso, sino que en este momento se involucran a funcionarios, por ejemplo. No hay ningún problema con las investigaciones. El Poder Judicial está para investigar y es lo que tiene que suceder. Lo que necesitamos es un Poder Judicial que esté de cara a la sociedad, escrutado por la sociedad y que pueda dar respuesta. Lo hace el Poder Ejecutivo todos los días, ¿sí? Lo hacen los legisladores todos los días y creo que eso es lo que está sucediendo y viene pasando y vamos avanzando y mucho en ese sentido. Entonces yo creo que el saldo que está sucediendo no es un saldo negativo, todo lo contrario, es un saldo muy positivo que no puede transitar como si fuera una pradera donde todos corren alegremente.
Es un No tránsito es lo que estamos viendo, no. duro, es un tránsito difícil, pero es un tránsito transformador de la justicia en la República Argentina, ¿no? Estamos en los últimos minutos de la entrevista. El último, Sí, Omar, el último. por ahí conseguimos que el canal No, nos no dé unos vamos a minutos conseguir más. nada, no. Vamos a intentarlo. Hay una palabra que no se pronuncia mucho, que es corrupción. Y hay enorme cantidad de denuncias acerca de la corrupción de este gobierno. La Oficina Anticorrupción, que depende de este ministerio, ¿cuántas denuncias hizo por corrupción? Mirá, diferenciar dos cuestiones. Primero, que yo creo que se escucha y mucho la palabra corrupción, todo lo contrario. Digo, si hay algo que se está intentando debatir en la Argentina en los últimos años, es corrupción. Corrupción no solamente de los poderes políticos, sino también del poder, de los distintos poderes del establishment, como el poder empresarial. Siempre que hay un funcionario corrupto, hay un empresario que corrompe, eso está clarísimo. Y lo sobre hemos todo, dicho. el lavado de dinero también como eje y cuestión para analizar, y sobre todo la fuga de dólares en la Argentina hacia el exterior. Yo creo que si queremos analizar qué es importante para el país, tenemos que discutir eso. Entonces, sí que se está discutiendo mucho en Argentina sobre la corrupción, y eso es sano y es importantísimo que suceda. Después, con relación a la Oficina Anticorrupción, la Oficina Anticorrupción es un ente autárquico del Ministerio de Justicia, no depende de mí, conozco su funcionamiento como lo puede conocer cualquiera de ustedes, un poco más por participar de este ministerio y entender realmente los mecanismos, y no sé ni cuántas denuncias tiene ni cuántas denuncias realizó, digo, lo desconozco, es un ente autárquico. Hay mucha extrapoder. gente, ¿crees, en la justicia cruzando los dedos para que te vaya bien en la campaña en Lanús y Pues partas sí, de acá? Sí, para que te vayas. Puede ser que hay algunos que estén cruzando los dedos para eso. Que te van a acompañar y que te van a que me ayudar en esa acompañar, campaña. Me van a ayudar a la campaña en Lanús. No, la verdad que, claro, lo de Lanús es extraño, pero es apasionante, porque soy de Lanús, nací ahí, viví ahí, y la verdad que con 29 años llegar a este lugar, haber podido hacer tantas cosas, ¿no? Gracias a Cristina, que la verdad que es tremendamente transformado lo que sucedió en este ministerio. Hablamos de estas leyes, pero no estamos hablando de los centros de acceso a la justicia, de Infojus como una nueva editorial. Digo, se transformó el Ministerio de Justicia, tiene un rol, tiene una identidad, y no para este gobierno, sino para todos los presidentes que vengan. Digo, ocupó un rol protagónico este ministerio, ya no es de justicia solamente, sino es de justicia y derechos humanos. Y poder intentar llevar algo de esto a mi barrio y a mis vecinos y a mi familia y en Lanús, creo que es una de las cosas que más me motiva, ¿no? Julián Álvarez, secretario de Justicia, miren las ganas que teníamos de entrevistarlo, que vinimos todos, ¿eh? Estamos los cuatro, nos vinimos desde el canal para acá, teníamos ganas de hablar, nos quedaron muchos temas afuera, nos hacemos absolutamente responsables de los temas que no pudieron colar. Insisto otra vez en agradecerte, porque creo que esta es la forma, ¿no? El oscurantismo, no decir, ¿no? Muchos dicen que Julián Álvarez dice, que manda a decir, que tal trabaja para Julián Álvarez y entonces te dice, nada, acá está Julián Álvarez, lo escucharon. Creo que lo que nos faltó preguntar, que fue un montón, fue solamente por una cuestión de tiempo y porque teníamos hambre, no nos dieron ni un sandwichito y acá la Vieri dice, hasta acá llegué. Fuera de ese tema de que nos faltó comida y tiempo, te agradecemos muchísimo de verdad la predisposición y el hecho de poder hablar así, porque creo que más allá de lo que nos pueda servir a cada uno de nosotros, le sirve al que está del otro lado. Escuchar las preguntas y escuchar las respuestas, y cada uno sacará sus propias conclusiones. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Creo que llegaron los sanguchitos, así que los invito a quedarse un ratito no más. No vimos ningún movimiento. Llegaron después. No vi ningún... Después. Que quede claro. Queremos agradecerte. Les agradezco mucho, en serio, realmente. Y el espacio, obviamente, es la idea, poder discutir y poder preguntar. A ustedes muchísimas gracias. Suponemos que estuvieron del otro lado con la misma tensión y atención que nosotros siguiendo esta entrevista. Como solemos decirles, solo nos queda mejorar. Hasta el martes que viene, que es el último programa de este ciclo que vuelve a la pantalla de CN23 en febrero-marzo. Bueno, ya les vamos a contar, febrero-marzo. Gracias. No, gracias a ustedes. ¡Ay, no, chicos! No corran, no corran. Sí, con tanto jardín, ¿te Claro. querés quedar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Caro. Ay, Caro. Caro, mi amor, ¿qué pasó? ¿Estás bien?
Mi amor, despertate. Tenés solo 24 horas para revertir las secuelas de una discapacidad y no hay camas suficientes. Ayúdanos a construir el Centro de Internación y Rehabilitación Pediátrico de Alpi. Manda a Alpi al 3000 para que te contemos cómo ayudar. Pensalo un segundo, no mucho más. En esta Navidad, dibujemos una sonrisa en el rostro de miles de familias. Subí tu estrella a nuestro árbol interactivo y apoyá a Fundaleu en la lucha contra la leucemia. Entérate cómo participar de una estrella por una sonrisa en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. ¿Sabías que existen un montón de aplicaciones móviles gratuitas y muy útiles para tu vida? ¿Cómo llego? Te dice la mejor forma de moverte en la ciudad. Vea Móvil te ayuda con el tránsito y Agenda Cultural te cuenta todos los eventos que podés disfrutar. Descargalas gratis. Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Traigamos el futuro.